Hola amigas y amigos de Rancagua, les quiero invitar a un interesante programa de conversación con nuestros amigos que vamos candidatos por la centroizquierda en nuestra ciudad. De aquí se definirá el próximo alcalde de Rancagua, así espero yo, y que espero que sea una jornada entretenida, que los podamos entretener en algo que muchas veces nos resulta entretenido como es la política, lo cual es una equivocación. La política también puede ser entretenida y eso vamos a tratar de hacer esta noche. Hola, les habla el profesor Roberto Villagra y quiero agradecer a Sexta Visión la posibilidad de transmitir, ¿no es cierto?, un programa, un espacio en donde las rancagüinas y rancagüinos puedan informarse respecto de la gran votación que vamos a realizar el día 9 de junio. La invitación, por supuesto, a que seamos muchos rancagüinos y rancagüinas que participemos para elegir un candidato a las primarias de las mayorías de Rancagua. Esto es novedad, es bueno que no se impongan los candidatos, que vayan primarias y que allí, ¿no es cierto?, sea usted, señor, usted, señora, quien defina quién es su candidato para representarlo en la elección del 27 de octubre. Así que nos vemos con fuerza, con alegría, con mucha alegría, con ánimo, ¿no es cierto?, a participar. Con lluvia o sin lluvia, pero hay que ir a votar. Hola, soy el doctor Hugo Boza. Estamos aquí en Sexta Visión para iniciar un debate por las elecciones primarias que se van a realizar este 9 de junio. Así que la invitación a ver el programa y a que vayan a votar el domingo 9. Es importante, todos ustedes pueden votar y es necesario que vayan para que hagan sentir su forma de pensar, para que no sigan eligiendo por usted, para que ustedes tengan la posibilidad. Así que nos vemos el domingo. Que estén bien. Le damos la bienvenida a quienes se unen a las pantallas de Sexta Visión para acompañarnos en este debate en miras a las primarias de este domingo 9 de junio, en que 5 candidatos en el pacto Chile Contigo Mejor disputarán el escaño para poder representar al pacto de centro-izquierda en la alcaldía de Rancagua. Le damos la bienvenida a los invitados, a los candidatos del día de hoy. Partimos con Carlos Arellano, exalcalde, exgobernador, actual concejal de Rancagua, quien participa apoyado por la Democracia Cristiana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Dispone de 1 minuto para presentarse. Gracias, Javier, por la invitación. Reiterar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene de estar en un canal de estas características, siendo, el otro día lo conversamos, uno de los más antiguos en Chile. Así que es un orgullo de que todavía haya resistido Carlos Droguet, ¿no es cierto?, con este proyecto que ya lleva más de 30 años en las alturas. Así que
agradecer esta invitación. Bien, le agradecemos a usted por participar. Vamos a estar conversando más adelante sobre sus propuestas. También nos acompaña Hugo Bosa, médico cirujano. Él fue exdirector de la Corporación Municipal, también candidato a diputado, y en esta elección se encuentra apoyado por el Frente Regionalista Verde Social. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Federación Regionalista Verde Social, no es Frente, pero bien, muy contento de estar acá, de verdad. Ustedes saben, me siento como en casa. Yo tengo un programa aquí, se llama Sin Pelo en la Lengua, que lo compartimos con algunos amigos hace mucho tiempo, así que yo me sumo a las palabras de Carlos, lo importante que son los medios locales para la difusión de las cosas que nos interesan a nosotros los rancagüinos, para que todos estén informados y tengan de primera fuente lo que está pasando aquí en la ciudad. Así que gracias por la invitación y invitarlos a todos, por supuesto, este 9 de junio para que se acerquen a las urnas a votar. Bien, muchas gracias a usted por participar aquí con nosotros. Y en último lugar vamos a presentar a Roberto Villagra. Él es profesor, expresidente del Colegio de Profesores de la región de O'Higgins, también candidato a diputado en su momento, y hoy se encuentra apoyado por el Partido Comunista. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, para el espacio que se abre, que hace mucha falta además, para que las rancagüinas y rancagüinos conozcan las diversas propuestas y podamos también entusiasmar a mucha gente que está muy desconfiada, con razón, además muy desesperanzada, y que estos espacios logren nuevamente hacer participar a mucha gente. Quiero decir que yo soy apoyado por el mundo social, como dirigente por más de 27 años del Colegio de Profesores y otros, y mi inscripción es a través del Partido Comunista, pero yo soy militante independiente. Bien, muy bien ahí la precisión, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los otros dos candidatos, Patricio Enríquez, se excusó diciendo que él ya tenía compromisos anteriormente confirmados, y por su parte la concejala Valentina Cáceres también nos acusó problemas de salud para no presentarse a este debate, así que también le enviamos saludo a los otros dos candidatos. Bueno, vamos a partir, son una serie de temas que vamos a estar conversando, cada uno dispondrá de cierto minutaje que se les va a comentar en el minuto en que se les dé la palabra, para que nos puedan entregar sus visiones, sus propuestas también para la capital de la región de O'Higgins. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a partir por seguridad, uno de los principales temas que más preocupa a la ciudadanía hoy en día. Por ejemplo, según la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la victimización de los hogares urbanos en O'Higgins por delitos de mayor connotación social aumentó un 3% desde el 2021 al 2022, una cifra similar, un 2.2% en los mismos años. La victimización de las personas en relación a los delitos de mayor connotación social. En Rancagua hace un tiempo se vienen haciendo una serie de medidas, como por ejemplo la firma del convenio OS14, en el que también son parte del resto las otras 32 comunas con carabineros, que faculta la presencia de un efectivo policial al interior de las camionetas de seguridad ciudadana. Y también proyectos desde el gobierno central y del gobierno regional han permitido la renovación de casi el 100% del parque automotriz de carabineros. Por esto le queremos preguntar cuáles son sus medidas, sus proyectos en temas de seguridad. Cada uno dispondrá de 3 minutos para que nos cuenten sobre sus medidas. Partimos con el doctor Hugo Bosa para que nos comente sus proyectos. Bueno, claramente la seguridad es uno de los temas primordiales. Como tú decías con los datos que daba, ante la pregunta en cualquier parte del país, no solo acá en Rancagua, sobre los temas más importantes para la ciudadanía, la seguridad es uno de ellos. Y yo soy un nacido acá en Rancagua y tengo mucha raíz en la parte rural de Rancagua. Por parte de mi madre, tengo familiares de Tuniche, Chancón, La Ramirana, La Gonzalina, y siempre he tenido la sensación de que todo ese sector rural de Rancagua está muy abandonado. Y estábamos conversando hace poco con personas en las tranqueras en Punta de Cortés, que para cuando ellos tienen algún problema de seguridad, los carabineros que le quedan más cerca son la primera comisaría, que está en la calle San Martín. Entonces ustedes entenderán que
están a cerca de 6 o 7 kilómetros de distancia de la comisaría más cercana. Entonces, dentro de lo que nosotros con nuestro equipo hemos pensado es entregar terrenos municipales para entregarlo en comodato probablemente, o ahí hay que ver el tipo de asociación que se puede hacer con Carabineros para tener 2 nuevas comisarías. Una que esté en el sector, que acerque al sector rural de Rancagua la seguridad, y otra comisaría en el sector norte de Rancagua. Porque yo viví en la Manso Velasco durante toda mi infancia y toda mi adolescencia, y la Manso Velasco era una de las últimas poblaciones que había, pero ahora hay una gran cantidad de poblaciones hacia el norte. Marco Chapón y Nelson Pereira, todo lo que es lo que hay en Avenida Kennedy con los nuevos edificios, las villas Don Mateo, la Nelson Pereira, es una gran cantidad de personas. Y pasa lo mismo que con el sector rural. La comisaría más cercana que tienen es la que está en San Martín. Entonces, hacer una priorización en estos 2 lugares específicos para llevar 2 nuevas comisarías para acercar la seguridad a las personas. Y hay una tercera, que es la tenencia de carreteras que está en Gultro, que desde que se hizo el bypass de Rancagua y quedó solamente como una vía travesía, la ex Panamericana que se llamaba antiguamente, esa tenencia está bastante abandonada. Y me parece que eso hay que recuperarlo, eso ya es de Carabineros, y darle el impulso para darle seguridad a todo lo que es el sector sur de Rancagua, Gultro, toda la Rancagua Sur, la población de Intrans, que también tienen una sensación de mucho abandono y que la gente lo expresa cuando uno se acerca a los territorios, cuando uno se acerca a conversar con las personas, con los vecinos, con las juntas de vecinas, con los clubes de adulto mayor y también obviamente con los clubes deportivos que también sufren por la inseguridad. Así que esas 3 cosas yo te diría que serán primordiales. Y obviamente aprovechar la tecnología. La tecnología ya no es tan cara como era hace unos años, y aumentar por lo menos unas 100 cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Yo sé que hay una cuestión legal que no se puede usar mucho el reconocimiento facial, pero sí se puede usar para reconocer, por ejemplo, las placas patentes de los vehículos. Sí. Entonces esa es una cuestión súper importante, porque eso también da mayor sensación de seguridad a las personas, sobre todo cuando se ven enfrentadas a un delito, y que hace que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros puedan ejercer de mucha mejor manera su labor. Bien, muchas gracias, doctor. Le damos el pase entonces a Roberto Villagra para que nos comente sus medidas. Al profesor Roberto Villagra. Bueno, muy buen punto el tema de la seguridad. Yo primero creo que hay que ponderar, reconociendo que la seguridad es un problema. No hay ninguna duda que es un problema. Pero entre la sensación de inseguridad y el dato duro estadístico de los datos de últimos delitos, ¿no es cierto? Hay disminución de delitos, y por otro lado Chile tiene mayor sensación de inseguridad en América Latina. El rol de los medios de comunicación allí también es muy importante que se pondere para que efectivamente no nos hagan seguir creyendo que ya teniendo un problema de inseguridad más encima, pareciera que en Chile no hay más que eso con los medios de comunicación masivos a nivel nacional. Segundo, yo estoy convencido de que para poder implementar un trabajo efectivo en el tema de la seguridad, tenemos que enfrentar la delincuencia con varios ejes. Uno de ellos es disminuir la delincuencia. Y la delincuencia no se disminuye con más carabineros, la delincuencia se disminuye con más posibilidades. Tenemos que fortalecer la educación pública en los territorios y crear mucha educación pública en los territorios, que es donde se lucha en contra de la calle. Aquí podemos nombrar sectores, Colegio Santa Filomena, Vicuña Maquena, René Schneider, que tienen que generar, y lo están generando, pero que tenemos que potenciar justamente el rescate de los niños para que no sigan los caminos de la calle de la delincuencia. Ese es un tema preventivo. La seguridad, la delincuencia se enfrenta teniendo una comuna, un país, una sociedad más justa también. Eso es de largo alcance y hay que fortalecerlo con lo público. Segundo, tenemos que crear un plan de seguridad comunal
con todos los actores de Rancagua. Hablemos de la policía, hablemos de todas las policías, hablemos de las organizaciones funcionales, territoriales también, que tienen mucho que decir y aportar. Mientras no tengamos la participación ciudadana de los territorios, de las organizaciones de nuestra sociedad rancagüina, en función de crear un plan de seguridad, va a ser imposible creer que nosotros lo vamos a hacer desde lo externo. Sin ninguna duda, Rancagua no tiene un plan de seguridad activo, participativo, y es el que hay que crear, en primer lugar, con todos los actores. También hay que hablar de seguridad, yo creo que es un punto también muy importante, porque hay que quitar este tema al espacio político. Para muchos el tema de la inseguridad es una bandera política. Hemos visto presidentes de la República que han llegado al poder diciendo que se acabó la delincuencia, y lo que más ha habido es delincuencia. Entonces, si rescatamos el tema de la seguridad seriamente, democráticamente, en términos participativos, donde todos podamos expresar opiniones para ver cómo hacemos de Rancagua una ciudad segura, sin ninguna duda podemos avanzar seriamente y eficazmente. Mientras se mantenga en el discurso político para que a algunos le convenga, yo creo que esto va a seguir siendo igual. Ahora... Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, bueno, si hay alguna cosa lo decimos después, pero por ahí va la primera idea. Bien, muchas gracias. Carlos Orellano, sus propuestas en materia de seguridad, tiene 3 minutos. Mira, yo partí en el año 98 con el presidente Lago, yo siendo gobernador, con la expertise de trabajar la temática de la seguridad pública desde la perspectiva de construcción con la ciudadanía, a partir de generar en nuestros barrios, ¿no es cierto?, espacios de prevención comunitaria de la ocurrencia de delitos. El primer plan de intervención social focalizada en Chile lo puse en práctica yo, acá con el gobierno del presidente Lago, siendo su secretario el ex Correa Sutil, ¿ya? Y que nos permitió intervenir en 2 barrios importantes de la ciudad, y que tenían que ver con la venta descarada, ¿no es cierto?, en esa época de marihuana, Avenida del Sol específicamente, y por la vía del control ciudadano, del uso adecuado de los espacios públicos, ¿no es cierto?, pudimos controlar en esa época de manera importante lo que era la venta de droga en esa avenida, ¿ya? Y a partir de experiencias súper sencillas, de la toma simbólica por parte de los niños, las mujeres y los adultos de la Avenida del Sol, transformando toda la Avenida del Sol en canchas, ¿no es cierto?, en las cuales jugaban hasta las 10, 11 de la noche, y usando de manera positiva ese espacio, ¿ya? Eso yo creo que es la línea correcta de trabajo, digamos, ¿ya? Aquí tú hablabas del convenio OS 14. Cuando uno habla de la seguridad siempre tiene que ponerse en el contexto municipal. En Rancagua el OS 14 es solo una firma de convenio que todavía no tiene ningún impacto, y eso es imposible de que ocurra mientras sigamos teniendo la ley municipal, ¿no es cierto?, que consagra ciertas responsabilidades de los municipios y ciertas no. Dentro de las que no tenemos consagradas son las responsabilidades de la persecución del delito, por ejemplo, ¿ya? Eso le corresponde a la delegación presidencial, es ahí donde debe focalizarse el trabajo policial, pero sí tenemos un instrumento que se llama el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Yo coincido plenamente con lo que dice el profesor Villagra, en materia de que ahí está la instancia comunal de representación comunal, ¿no es cierto?, además de todos los servicios públicos que tienen que ver con las temáticas de seguridad, trabajando en conjunto. Yo creo que ahí hay que poner muchos énfasis, sobre todo en materias de disminución de la sensación de inseguridad. La sensación de inseguridad todos los días se nos ve acrecentada, ¿no es cierto?, de manera importante, primero por los hechos que van ocurriendo, y segundo porque cacareamos esos hechos 20 días, 30 días, y eso hace que la gente se asuste y ocurre lo que está ocurriendo aquí. Eso no es solo un hecho simbólico, sí. Hay que reconocer que ha habido un pequeño crecimiento en la cantidad de delitos que hoy día están ocurriendo, ¿ya? Y lo que yo planteo aquí es lo que he estado haciendo en los últimos 6, 7, 8 años, que son las organizaciones de la comunidad a través de comités de seguridad, en donde sean los propios vecinos que recuperen la vida de barrio como un principal factor de protección de ellos mismos, ¿ya? Yo siento que en Rancagua estamos llenos de poblaciones vampiros, le digo yo, ¿ya? Con la diferencia que aquí llegan a dormir de noche y salen de día, y el resto del día, ¿no es cierto?, no existe ese barrio, no existe convivencia. Al lado de nosotros puede estar viviendo un narco, puede estar viviendo un degenerado y nadie se entera.
Y eso tiene que ver con recuperar las formas de vida que teníamos hasta muchos años atrás, que lamentablemente fueron interrumpidos por la dictadura, ¿ya? Y que nos tienen en una sociedad absolutamente individualista, pensando que todos nos vamos a salvar por sí mismos. Y la única forma de salvarnos es de manera colectiva, es ocupándonos y no preocupándonos solo de los factores que están influyendo en que muchos niños y jóvenes estén metidos hoy día en actos delictuales. No puede ser que a las 7:30 de la mañana en la plaza de Rancagua hayan 60, 70 jóvenes pegándose el pito antes de entrar a clase. Eso no puede ser. Y esto no es no necesariamente tiene que ver con el consumo de marihuana, sino tiene que ver con que cómo permitimos como sociedad que niños y jóvenes se entren volados a clase, ¿no es cierto? Y por supuesto que sus capacidades son importantemente disminuidas. Bien, estamos en el tiempo. Ok. Bien. 5 minutos. Perdón. Bien, la primera ronda entonces. Ahora vamos a conversar sobre la ley de royalty que fue aprobada durante el año pasado y ya en abril las municipalidades recibieron el primer pago. Por ejemplo, la municipalidad de Rancagua recibió 1.000 millones de pesos y en un fondo puente, y a partir del próximo año, el 2025, ya recibirá casi los 2.000 millones de pesos. Estos son de libre disposición para las municipalidades y solamente no se puede pagar deudas ni pagar sueldos a nuevos empleados. Por eso les consultamos en qué utilizarán estos recursos. ¿Habrá alguna fórmula de participación ciudadana para destinar estos recursos? Tienen 3 minutos, partimos con el profesor Villagra. Sí, bueno, yo creo que es muy bueno que exista el royalty y se haya reconocido el hecho de que Rancagua también ya tiene, digamos, ¿no es cierto?, el tema del royalty. A pesar de que yo en el fondo creo que más que el royalty debería cargarse tributariamente a las empresas que se llevan el cobre. El royalty es lo mínimo que dan como impuesto a Chile, para que lo dejemos claro en ese tema. Claro, se están llevando todo y dejando muy poco. Pero bueno, igual el royalty es importante. Y en ese sentido yo creo que primero tenemos que tener un consejo municipal que sea capaz de poder hacer una jerarquización de prioridades en función incluso del mismo tema que estábamos conversando. ¿Cuánto tema, por ejemplo, para el tema de la seguridad? Implementar proyectos. Pero también, a propósito de lo que decía nuestro conductor, el tema muy importante es qué participación van a tener las rancagüinas y rancagüinos en la definición del destino de las plata del royalty. Porque yo tengo un programa programa de gobierno comunal, en donde propongo fuertemente el tema de que la soberanía expresada por los rancagüinos no sea cada 4 años para ver a quién elige como autoridades, sino que durante los 4 años tenga instancias de participación. Por ejemplo, que los consejos escolares se les dé la facultad para dirimir allí, en cada comunidad escolar, qué cosas va a hacer con las tremendas subvenciones que llegan a los colegios. ¿Qué cosas va a invertir? Lo mismo en general Rancagua con el tema del royalty. Tenemos que colocar en la palestra, primero, matamos 2 pájaros de un tiro de inmediato. Uno, un beneficio concreto con la plata del royalty, pero por otro lado levantamos el hecho que Rancagua en general sea capaz de expresar una soberanía para definir cuáles son las prioridades. Y hay hartas prioridades. Hay muchas prioridades. En la salud pública tendríamos que invertir plata. Ustedes saben los déficits, quizás en Rancagua nadie sepa las cifras oficiales, pero el déficit es tremendo. En educación tenemos también déficit. Y por lo tanto, si queremos avanzar en cuestiones tan fundamentales como la salud pública, la educación pública, el tema de la seguridad pública, tenemos que, sin duda, colocar en la palestra, en la visión, en el imaginario de los rancagüinos, el cómo también los fondos que vayan llegando los destinamos a planes colectivos, como se dijo acá, en función de poder reportar que logren impactos en la participación, pero que también disminuyan aquellas cuestiones que hoy día están terriblemente alzadas, como es el tema de la falta de implementos en la salud y en la educación. Solo por poner un ejemplo. Bien, muchas gracias. Carlos Arellano, su turno para explicarnos qué haría con los recursos del royalty. Yo quiero poner a los royalty en su justa dimensión, ¿ya? Son aproximadamente 1.000 millones de pesos. El presupuesto de la Municipalidad de Rancagua, el último que aprobamos este año, son 104.000 millones de pesos, ¿ya? Para que lo pongamos en la dimensión correcta. Segundo, los recursos que hemos captado a través de proyectos
en el gobierno regional son entre los 6 y los 7.000 millones de pesos aproximadamente durante este año, para que lo pongamos en su dimensión, ¿ya? Entonces, yo creo que es súper importante de poner en la dimensión, primero en la dimensión adecuada, lo que son el aporte del royalty, que son casi 1.000 millones que van a llegar al municipio de Rancagua para resolver algunas de las prioridades que tenemos como comuna. ¿Qué planteo yo? El royalty, la mitad a proyectos de participativos en el tema de seguridad. O sea, tenemos que seguir profundizando la tarea de entregar herramientas tecnológicas, sobre todo, ¿no es cierto?, a las comunidades que sean capaces de organizarse y fortalecerlas con la instalación, ¿no es cierto?, de cámaras comunitarias, de alarmas comunitarias, ¿no es cierto?, y elementos que vayan surgiendo que ayuden a mantener un control sobre el espacio que es de dominio, ¿no es cierto?, de estos comités de seguridad. Y la segunda parte, los otros 500 millones aproximadamente, ¿no es cierto?, dejarlos destinados a proyectos de presupuestos participativos. La importancia de la participación va a ser un factor importantísimo en lo que va a ser mi gestión, ¿ya? Aquí yo he instalado 2 o 3 temas que para mí son relevantes en lo que viene. Equidad, no podemos seguir, yo en eso coincido plenamente con el doctor Bosa, no podemos seguir discriminando a los sectores rurales y a los sectores etarios, ¿no es cierto?, que hoy día son discriminados, como los viejos y los jóvenes y los niños, ¿no es cierto?, en la distribución equitativa de los recursos. Y por lo tanto, estos 500 millones van a ir a fortalecer estos temas. ¿Cuál es la importancia de preguntarle a la gente? ¿Ya? Y aquí tenemos una pequeña diferencia con Hugo en materia de los gustos por el rodeo, ¿ya? Un alcalde que nunca le gustó el rodeo y que impulsó incluso una campaña, ¿no es cierto?, contra el rodeo, tuvo que sucumbir ante un presupuesto participativo en la cual la comunidad de Santa Elena definió construir una media luna. No me gustaba, pero la gracia de la participación en que en definitiva va mejorando las condiciones de las personas acorde a sus necesidades y no a las que cree el alcalde. Y por lo tanto yo creo que a estos 1.000 millones de pesos del royalty hay que entregarle un aspecto valórico y fundamental que vaya a fortalecer la participación en estos 2 ámbitos. El primer ámbito, el de la seguridad, y el segundo ámbito, el que tiene que ver con las comunidades, ¿no es cierto?, que no siempre le llegan los recursos. Bien, muchas gracias, concejal, por sus palabras. Doctor, Sí. adelante. Bueno, sobre el royalty, simple y conciso. La mitad del dinero del royalty para seguridad. Es uno de los temas principales, ya lo tocamos antes. Mejorar las condiciones tecnológicas, más cámaras. Hay cuestiones súper prácticas. Lo que pasa es que cuando uno conoce el terreno, uno puede dar soluciones que para el resto a lo mejor pueden ser como nimias, pero a pesar de ser simples son muy efectivas. Yo he conversado, por ejemplo, con la gente de Chancón que poniendo una sola cámara con reconocimiento de patentes ahí en el cruce de Tuniche con Chancón, se puede disminuir notablemente la cantidad de delitos, porque no tiene otra salida, es la única entrada, la única salida que tiene ese sector. Entonces es muy fácil de identificar cuando haya un vehículo que esté haciendo un ilícito, así de simple. Y lo otro, en mi trabajo me he dado cuenta que uno de los grandes problemas de salud que tiene nuestra comuna se originan porque Rancagua no tiene hospital y no tiene un centro de atención de salud de especialistas. Mucha gente me mira raro y me dice, pero ¿y ese tremendo hospital que está allá en la avenida Salvador Allende? Bueno, ese es el hospital regional, no es el hospital de Rancagua. Graneros tiene hospital, Rengo tiene hospital, San Fernando tiene hospital, Santa Cruz tiene hospital, Michilemu tiene hospital, Rancagua no tiene hospital. Entonces usted señora, usted señor, cuando le dan la interconsulta para el cardiólogo, usted tiene que pelearla ahora con los pacientes de las otras 32 comunas de la región para ir a ver al especialista al hospital regional. Entonces, ocupemos ese dinero para empezar a ver la factibilidad de un proyecto de un hospital para Rancagua o, en su efecto, de un centro de diagnóstico y tratamiento con especialistas para hacer que la atención sea mucho más oportuna, para mejorar la calidad de vida de las personas, la sensación de bienestar y la posibilidad de que ustedes sean atendidos en forma oportuna. Porque si yo tengo que presentarle un examen al urólogo, por ejemplo, porque me lo pidió el médico general del CESFAN, porque probablemente tengo una infección urinaria, yo no me necesito hospitalizar, pero sí necesito que me vea el especialista. Entonces,
Le aseguro que con eso además disminuiría tremendamente la presión que existe en el hospital regional por las horas de especialidades y mejoraría mucho la sensación de bienestar de todos los habitantes de la comuna. Tenemos las declaraciones de los 3 candidatos con respecto al uso de los recursos del royalty que ya entraron este año a las arcas de la Municipalidad de Rancagua. Un tema que fue tocado ampliamente por los 3 es con respecto a salud y educación, 2 ámbitos que viven un grave problema en la capital regional de O'Higgins, y estos dependen de la Corporación Municipal de Rancagua. Por eso les preguntamos qué harían ustedes con esta oficina, con este departamento, considerando la cantidad de empleados que tiene y los servicios que entrega, que son fundamentales para la capital regional. Por eso disponen de 4 minutos para contarnos qué harían con sus recursos, tal vez alguna reformulación en los cargos. Partimos con el concejal Carlos Arellano. Bueno, es súper importante clarificar que tanto en educación como en salud no podemos hacer ni más ni menos que lo que nos asignan los ministerios respectivos a través de los programas que administramos dentro de las corporaciones, ¿ya? Eso es súper importante, y eso no puede ser variado porque son programas de carácter nacional. Si lo hacemos caemos en malversación de fondos, y así de claro, ¿no es cierto? Lamentablemente es así, ¿ya? Yo no sé si vamos a pasar a los servicios locales de educación, que es un temazo que se nos viene, también es un tema que hay que tenerlo presente, digamos, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es innovar con recursos del municipio, ¿ya? Y colocar recursos municipales. En el tema de salud, el doctor Bosa mencionaba, ¿no es cierto?, algo que él lo es del ámbito de la salud terciaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los hospitales, que tiene que ver con un tema que no es de gobernabilidad nuestro, los municipios no podemos inmiscuirnos en temas que son del Estado central, pero sí, por ejemplo, podemos contratar horas de especialidades en los consultorios, con recursos municipales, ¿ya? Y entregar al paciente atendido por un especialista en caso que sea necesario de poder ser operado, ¿no es cierto?, o diagnosticado simplemente y pasado a otros tipos de tratamiento, digamos, ¿ya? ¿Para qué decir que todo el mundo cuando habla de geriatra como que se asusta, como que no existieran los geriatras? Odegua, aquí al lado, tiene geriatra, una comuna chiquitita, ya con bastante menos recursos que nosotros, tiene geriatra para su población. ¿Por qué no podemos tener los rancagüinos geriatras para nuestros viejos? Si tenemos pediatras, ya nos ocupamos también de nuestros niños, pero hay que ocuparse del otro lado, sobre todo en especialidades médicas como las que tenemos. Yo ahí estoy dispuesto a pasar una cantidad de recursos, ¿no es cierto?, desde el municipio para que eso funcione, porque solo así vamos a llegar con equidad en el tema de salud, precisamente a nuestros viejos, principalmente, que son los que se ven más afectados, ¿no es cierto?, en la falta de especialidades, ¿ya? En el tema de educación, yo creo que definitivamente hay que tratar de recuperar el prestigio de la educación pública, y eso requiere de más recursos, digamos, ¿ya? Eso requiere de profesores metidos en el tema, no solo desde la perspectiva de lo que podamos anunciar la clase política, sino también desde la perspectiva de cómo involucramos a los profesores mucho más efectivamente, ¿no es cierto?, en las cosas del aula, digamos. Hay una serie de programas, hoy día programamos ahí estas platas, ¿no es cierto?, que va a los colegios que se atreven a postular para mejorar la calidad de la educación, ya que es lamentable que 12 de los 35 colegios solamente no han postulado, ¿ya? Eso no habla bien de nosotros en materia de gestión, porque a mí me parece que el tema de la calidad es un tema trascendental en lo que viene. O sea, bien, estabilidad, nos vamos a cambiar, no sé, eso lo definiremos con el Consejo Municipal, a los sistemas locales, ¿no es cierto?, de educación, pero la calidad, eso es un temazo que nos tenemos que meter derechamente como municipio y generar los recursos necesarios, ya, para poder, ¿por qué no también pensar en que algunas partes de esos millones del royalty, a través de alguna implementación de programas participativos, los cuales las comunidades escolares definan, ¿no es cierto?, en qué pueden hacer desde la perspectiva de llegada de nuevos recursos, ¿no es cierto?, para poder mejorar la calidad de la educación en un colegio, ¿ya? Bien. Eso yo diría. Muchas gracias. Doctor, usted, su visión, usted fue director de la corporación, entonces puede entender desde cerca, además el servicio que entrega salud está relacionado con usted. ¿Qué es lo que haría en la Cormun? Lo primero, yo creo que cuando uno va a dirigir el destino de una comuna, o de una región, o de un país, uno siempre tiene que tener sueños. Yo entiendo desde el punto de legal que probablemente
como decía Carlos, uno como alcalde no tiene la facultad para hacer un hospital o un centro de diagnóstico, pero sí puede hacer la gestión ante quien corresponda para lograr ese sueño y ese objetivo. Y si hay que ir a hablar con el ministro de Salud todos los días, o sea, todas las semanas vamos a estar allá haciendo la gestión hasta que se logre que nos escuchen, para poder lograr algo que todos ustedes saben que se necesita acá. En cuanto a la corporación municipal, yo siempre digo que es una de las instituciones más importantes de la región por la cantidad de trabajadores que ahí hay. Y aquí me saco el sombrero ante los docentes y paradocentes y ante todos los funcionarios de salud, porque con todo lo que sabemos de todas las deficiencias que existen económicas, los CEFAM siguen funcionando. A lo mejor no en el 100% como uno quisiera, pero siguen funcionando. Los colegios siguen funcionando. Y eso hay que hacer un reconocimiento a los trabajadores de la corporación municipal que todos los días se entregan. Lo que yo voy a hacer es hacer una auditoría externa que haga una evaluación profesional y sin que haya sesgo de tipo político, para saber exactamente cuáles son las condiciones con las que nos vamos a topar cuando nos hagamos cargo de la municipalidad. Y cuando eso ocurra, ahí, frente a todos ustedes, vamos a poder decirle: esta es la situación en que se encuentra la salud, la educación, y estos son los proyectos que vamos a tratar de inculcar para que podamos recuperar la educación y la salud que todos merecemos. Bien. Muchas gracias, doctor. Profesor, su turno. Sí, yo primero, antes de hablar de educación y salud en particular, quisiera reconocer en algo que aquí también se nombró, al conjunto de trabajadores de la salud, llámese funcionarios, llámese profesionales, todos los que trabajan en salud y todos los que trabajan, partiendo por el magisterio, en la educación pública en Rancagua, yo creo que son los que sostienen el sistema que lamentablemente tiene déficits tremendos. Por lo tanto, ese reconocimiento es muy importante que se haga. Y se haga, y sobremanera tienen que, y todos sabemos de lo que estamos hablando, en un colegio. Ahora, los colegios, la educación en Chile se financia de acuerdo a la subvención, de acuerdo a la Constitución política vigente del año 81 por acá. Subvención normal, que es por cada alumno que asiste a clases, se paga con dinero. Subvención CEP, que es mucho dinero de acuerdo a la condición socioeconómica de los niños. Subvención de mantenimiento, que es para que durante el verano se haga mantenimiento. Subvención PIE, que es la subvención para que efectivamente se pueda producir el desarrollo de un programa de integración para los niños con algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Y además un FAED, Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que son mucha plata a nivel nacional, en función de que hayan cambios en la infraestructura, ya construcciones mayores, ¿no es cierto?, y mantenimientos mayores. Por lo tanto, yo me atrevo a decir de que hoy día no es el año 90. Hoy día hay más plata en educación, pero tenemos que partir por un principio. Una municipalidad en donde las platas que llegan en educación, que acabo de mencionar como subvención, lleguen a la sala de clases, al estudiante, y no se queden en las esquinas de las licitaciones, en donde parece que al final de cuentas no hay plata en los colegios. Y debiera haber plata, y es inexplicable que el 19 de mayo del año 2023 haya habido un oficio que se le dice a todos los directores de los colegios y liceos de Rancagua que no pueden comprar. Del 19 de mayo del 2023 a diciembre no pudieron comprar. Y las subvenciones que estoy nombrando llegan todos los meses. Así es. Todos los meses. Es decir, hoy día hay colegios que partieron con subvención CEP con déficit y los directores no pagan la plata. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Digámoslo con claridad. Eso no puede. La salud también estamos por lo mismo. Es decir, aquí tenemos que primero alinear cuáles son las platas que ingresan, cómo hacemos un aporte basal para que podamos, ¿no es cierto?, sostener un sistema que es necesario. En salud tenemos que avanzar en la prevención, en la salud preventiva. Los países que han avanzado mucho en salud, países modernos, son los que tienen una salud preventiva muy desarrollada. Tenemos que acercar la infraestructura, tenemos que acercar la atención
de salud a los territorios. Sin ninguna duda se ha avanzado. Los CESFAM hoy día no es lo mismo que hace 20 años atrás, hay que reconocerlo, pero falta mucho que nosotros podamos invertir allá. Y yo comparto de que un hospital en Rancagua es imposible desde la municipalidad, sino que se tiene que ayudar a gestionar, como ha dicho nuestro amigo Bosa. Pero sin embargo, hoy día para mí no es un problema que no haya un hospital en Rancagua, porque hay un hospital en Granero, hay un hospital en San Vicente, hay un hospital en Coinco, y ustedes han escuchado cómo funcionan esos hospitales. No son de alta complejidad, están muy lejos de ser de alta complejidad, y lo que más son tienen consultorios con cama. administran pobreza. Es el sistema de financiamiento de los hospitales. Tenemos que lograr más plata para el hospital regional, solucionar el tema allí. Ese es el problema. Es como si dijéramos que tenemos que hacer una universidad para Rancagua. Yo participé en la comisión organizadora de la universidad regional, que es para todo. Y cuando hay déficit allí, tenemos que solucionar los déficits para que funcione el sistema. Y por último, entiendo que estoy en la hora, quiero, a propósito de lo que decía Carlos, hay que definir el tema de la calidad. Vamos a hacer educación pública para la calidad que nos han dicho y que ha sido un fracaso, como es el CIMSE. Es decir, queremos que nuestros alumnos sepan más castellano, más lenguaje, más matemática y ciencias. Educación para la vida. Ya tenemos que educar integralmente en formación ciudadana. Tenemos que los niños sean más felices con la jornada escolar completa. No le demos más de lo mismo. ¿Cuál es, yo pregunto, la discusión curricular respecto al concepto de calidad de la educación en Rancagua? Nunca se ha dado. Bien, tiempo Nunca cumplido. se ha dado, y por tanto esa es una necesidad. Definamos entre todos qué vamos a entender por calidad de la educación y qué educación queremos para los rancagüinos. Bien, muchas gracias. A continuación vamos a conversar un poco de la reactivación económica que necesita Rancagua y también el apoyo a los emprendedores. Esto se lo consultamos porque hace semanas se viene reclamando por un clima de inseguridad, pasamos de nuevo a seguridad, por parte de emprendedores, pequeños locatarios del centro de Rancagua, quienes reclaman por una serie de hechos delictuales que han presenciado, de los que han sido víctimas ellos mismos, también un abandono del centro de Rancagua. Ellos han mencionado después de las 6 de la tarde el comercio ambulante se apodera del lugar y también la gente como tal abandona el centro de la capital regional. Por eso les preguntamos cómo se reactiva económicamente Rancagua según sus programas de gobiernos comunales. Partimos con el doctor Hugo Bosa. Bueno, claramente la reactivación económica del comercio, pero cuando hablamos de comercio no hay solamente comercio en el centro. Mi madre tiene un pequeño bazar en la Manso de Velasco y todos los negocios de barrio, las panaderías, los bazares, las librerías de barrio son súper importantes. Entonces no solamente hay que pensar en el centro, pero sí me da pena como rancagüino ver que después de las 6 de la tarde ya el centro está cerrado. No anda nadie por una cuestión de inseguridad, los locales cierran porque ya no tienen a quién venderle, porque la gente le da miedo andar en el centro. Y hay cuestiones, yo siempre digo, para grandes problemas generalmente hay soluciones mucho más simples de las que uno piensa. Anteayer estaba viendo que en Santiago se hizo una redada en el barrio May y sacaron a una cantidad de vendedores ambulantes impresionante. Cuando hacen eso en Santiago, aumentan los vendedores ambulantes en la quinta región y en Rancagua. Así de simple. Porque como no pueden estar allá, se van a otros lugares a vender. Una cuestión súper simple. En la estación de trenes de Rancagua, yo pondría un par de inspectores municipales con un par de carabineros a ver quiénes se bajan. Ver, a lo mejor el primer día nada. Pero si veo 3 días seguidos a una señora que baja con un toldo azul y con bolsas grandes, al tercer día le digo, a ver, ¿usted a qué viene a Rancagua? Porque claramente es mucho más fácil hacer ahí un parele y un filtro y no andarlos persiguiendo en la calle cuando ya están instalados con sus negocios ambulantes. Eso. Segundo, hacer que los polos de emprendimiento no sean solo en el centro. Sé que es súper importante. Tengo amigos que tienen librerías, que con mucho esfuerzo ayudan a la cultura. Conozco y soy muy amigo de personas que tienen carnicería, que tienen panadería y que han dado toda su vida durante muchas generaciones por ese tipo de locales. Y es muy importante mantener también eso porque son locales tradicionales de nuestra ciudad. Pero también dar, por ejemplo, apoyo a emprendedoras como jefas de hogar, para que tengan
emprendimiento cerca de su hogar, cerca de su población, de su barrio, porque muchas jefas de hogar no pueden venir al centro a vender porque tienen hijos pequeños, que tienen que cuidar la casa, tienen que hacer el almuerzo. Entonces, pero darle la posibilidad de que tengan también emprendimiento cerca de su lugar de residencia. Yo creo que con esas cosas ayudaría bastante, primero, a la sensación de seguridad y segundo, dando ya una sensación de seguridad, te aseguro que el centro va a empezar a surgir y todo lo que, sobre todo economía para la parte del comercio, va a aumentar. Bien, muchas gracias Hugo Boza. Pasamos con Roberto Villagra para que nos comente sus proyecciones en este tema. Sí, hay un tema muy importante, ¿sí? Porque la pregunta o digamos el tema es el tema del desarrollo económico. Claro. ¿Ah? Crecimiento y desarrollo económico, que no es lo mismo. Yo creo que hay que reconocer que lamentablemente hay marcos legales. El municipio no se puede transformar en una empresa, digamos, que haga... pero sí puede fomentar, ¿ya? Y en ese sentido, el municipio debe ser un aportante, una línea, una directriz importante en función de la microempresa, de los pequeños emprendedores. Yo comparto plenamente lo que aquí se ha dicho respecto a eso, y ojalá territorial, ¿ya? Considerando además que hay que dar un fuerte apoyo a lo que es el centro de Rancagua también, ¿ya? Sin desmejorar lo que son las periferias de Rancagua. Tenemos que crear un fondo municipal de incentivo al empleo, ¿ya? Nosotros no podemos crear más empleo, pero podemos crear un fondo que permita una capacitación, que permita un pensar Rancagua con muchas más posibilidades de las que tiene en el contexto también regional. Es decir, Rancagua puede mucho más de lo que se ve desde el punto de vista de lo que se ha incentivado. ¿Qué es lo que ha crecido en Rancagua? Ha disminuido los trabajadores de Codelco en las últimas décadas, son muy pocos los trabajadores de Codelco en relación a lo que había. Ha crecido el subcontrato y las condiciones son precarias respecto de lo que tienen los trabajadores de Codelco. Y ahí lo que en Rancagua en la década del 60 el polo era el teniente, hoy día eso uno podría cuestionarlo porque lo que ha crecido mucho más es el servicio. Pero el servicio del retail, el servicio de los grandes, y lo que ha quedado desprotegido son los muchos y miles de emprendimientos que tiene la población rancagüina. Ese es un foco que nosotros tenemos que incentivar. El tema del turismo en Rancagua debiéramos verlo. Como el tema del patrimonio en Rancagua. Todos vimos los días del patrimonio que vivimos hace muy pocos días. Yeah. Todos los colegios municipales lo vivieron en muchas partes, fueron cientos de actividades y eso tiene que, porque eso está toda la semana, está todos los años, eso tiene que incentivarse la gastronomía de la región también, por ejemplo. Entonces, tenemos que crear un fondo de apoyo a aquello, que hablando de royalty, bien podría, ¿no es cierto?, llegar a abordarse que fuera para allá. Apoyo y una coordinación permanente de apoyo a la Oficina Municipal para el Desarrollo. La municipalidad tiene que tener la capacidad de coordinar, de capacitar, de poder ayudar a que efectivamente tengamos nosotros una economía distinta. Si no distinta desde el punto de vista de su estructura económica, pero sí pasar de un crecimiento a un desarrollo. Que, permítame solamente aclarar. El crecimiento es que tengamos una mejor economía desde el punto de vista de lo que se produce, la cantidad. Pero el desarrollo es cuando esa cantidad llega a la calidad de vida de la gente. Y eso no ha llegado en Rancagua. Bien. Vamos a dar por finalizado este primer bloque. ¿Cómo se han sentido? Bien. Yo no hablé del Carlos. tema. Perdón. Carlos, adelante. Disculpen. Hable, Carlos. A ver, yo creo que estamos tocando un tema súper profundo que tiene que ver con una serie de factores que hoy día están influyendo desde mi punto de vista y que tiene que ver con el individualismo también toca esta parte, ¿ya? A mí me parece que la preocupación por el comercio menor debe concentrarse también en el fortalecimiento de ese propio comercio a través de la asociatividad entre ellos en materia de lo que es comprar para poder vender a precios más ¿ya? Y poder competir con los grandes, ¿ya? O sea, transformarse en un grande de muchos componentes, ¿no es cierto?, para poder competir contra estos grandes que son normalmente
grandes cadenas que llegan desde todos los puntos del mundo, digamos, a Chile, ¿ya? Y eso no queda exento de Rancagua. Ese es un camino. El otro camino tiene que ver con nuestra realidad del centro. Estamos en el centro. Esto es el centro, ¿ya? Este canal está enquistado a 2 cuadras de las calles principales del centro de la ciudad. Y yo tengo ahí una impresión un poco más amplia que solo limitarnos al tema de la delincuencia como el principal factor de que la gente se vaya del centro. Aquí hay cambios de conductas en materia de compra, que hay que tenerlas en cuenta. O sea, la gente hoy día, no sé cuántos miles son los que compran por internet, que ni siquiera vienen al centro y que terminan, ¿no es cierto?, con su producto instalado en la casa sin haberse movido de su escritorio. Y ese es un factor que obviamente ha influido en las bajas importantes de ventas del comercio. Está claramente la seguridad, está también el tema de la asociatividad entre los pequeños del centro, ¿ya? No solo hay pequeños en las poblaciones, también hay pequeños comerciantes en el centro de la ciudad que requieren de esta asociatividad, ¿no es cierto?, para poder funcionar de mejor manera. ¿Qué es lo que yo propongo? En los primeros 6 meses de mi administración lo que vamos a hacer es que vamos a construir el plan del centro de la ciudad. Y vamos a tomar en cuenta todos estos factores. Sexta Visión tendrá que estar. Es un vecino del centro, ¿ya? Y es un medio de comunicación que deberá ayudarnos a comunicar cómo vamos a recuperar este centro que se va perdiendo. ¿Y saben por qué? Porque esto no está ocurriendo solo en Rancagua. Usted va a cada una de las capitales regionales en Chile y está ocurriendo exactamente lo mismo. Y ocurrió ya en Europa, con la diferencia que ya los europeos hicieron las correcciones. Por lo tanto, no tenemos que inventar, tenemos que empezar a recuperar información con el objeto de ponerla en el contexto de nuestra ciudad y poder generar un plan de trabajo, ¿no es cierto?, y de mejoramiento y de recuperación fundamentalmente del centro. Yo lo que pienso, por un lado, es lo que pienso yo, es que el tema del turismo, tal cual lo dice el profe Villagra, es un temazo, ¿ya? Nosotros tenemos, miren, cuando yo era alcalde, fui invitado por el gobierno gringo, ¿ya? Y uno de los temas que yo quise conocer fue el tratamiento de la batalla del Álamo en la ciudad de San Antonio, en Texas, donde los mexicanos barrieron con los gringos, ¿ya? ¿Y qué pasó ahí? El Álamo tuvo una característica fue una batalla de sitio, ¿ya? Y esa batalla de sitio terminó con todo destruido. Lo único que quedó parado en el Álamo es una torre de una iglesia. Nosotros tenemos bastante más que eso, desde la Casa de la Cultura hasta... Ahí hay un circuito turístico que requiere de una operación turística de envergadura que instale a pequeños comerciantes, ¿no es cierto?, del ramo del turismo y que transformemos el eje completo de Millán, Estado, en un eje de la gastronomía, de poner en valor lo que es la batalla. ¿A algunos les molesta hablar de que Rancagua es aquí hay uno de los sitios? Mira, en el mundo no hay más de 10 sitios, batallas de sitio. Y eso es un valor agregado para nosotros, ¿ya? Y en todas partes las batallas de sitios son tremendos ejemplos. Los gringos con San Antonio y con el Álamo hicieron una película que la han dado 1 millón de veces y siguen yendo personas a ver la película en un teatro Cinerama, ¿no es cierto?, en San Antonio, en Texas. Entonces, ¿por qué no hacerlo en Rancagua? Tenemos toda una experiencia para poder, y tenemos sobre todo patrimonio y historia para poner al servicio de los turistas. Bien. Candidato, muchas gracias a los tres. Nos vamos a ir a una pausa comercial y después continuamos con más temas de cara a estas elecciones municipales del domingo 9 de junio. Cuéntenos, profe, ¿qué le ha parecido el primer tiempo de este debate? Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Me he encontrado con propuestas que uno puede también ir asumiendo y yo creo que en definitiva, porque además nosotros somos parte de un pacto y el que salga elegido de nosotros va a tener que representar ese pacto y por lo tanto construir una propuesta de conjunto, ¿ya? Uno espera, por supuesto, que sea uno, pero tiene que entender también que esto es colectivo. Yo creo que vamos bien y vamos a llegar a mucha gente gracias a Sexta Visión, así es que yo invito a que esta otra parte, vamos a entrar luego al segundo tiempo, también tenga esa riqueza y que también podamos explayarnos en este espacio para que no solo vean las diferencias, sino también las convergencias. Doctor. Estoy totalmente de acuerdo, me parece súper importante y súper democrático el tener la posibilidad de plantear lo que uno piensa y de frente a los ciudadanos decir las propuestas, ¿ah?
que se vean los acercamientos que tenemos, que se vean las diferencias, saber que, y esto lo digo yo personalmente, que si yo gano espero que los dos que están aquí a mi lado me apoyen y ellos también tendrán el apoyo mío si es que ellos son los ganadores este 9 de junio. Carlos, cuéntanos. ¿Cuáles son sus apreciaciones? Pero por supuesto que sí, amigo. ¿Ya? O sea, no le quepa la menor duda que la gracia de estos debates es que nos permite afinar punterías con respecto a las ideas y eso creo que lo hemos estado logrando. Lo segundo, nunca olvidar ¿ya? Que somos parte de una misma coalición que va a poner un candidato a disposición de los rancagüinos en el mes de octubre y eso no hay que perderlo nunca, el sentido más importante de la política que se construye a partir de la fraternidad también. La fraternidad en la política siempre va a ser importante y por lo tanto quien gane de nosotros va a ser, el resto nos tenemos que poner detrás y por eso lo que hagamos en este tiempo tiene una validez muy importante. No podemos cometer errores, ¿no es cierto?, de andarnos desprestigiando entre nosotros cuando en un mes más vamos a tener que ponernos todos detrás o se van a tener todos que poner detrás de el que salga ganador. Eso, un abrazo. Y estamos de vuelta en este debate de cara a las elecciones primarias de Rancagua, este domingo 9 de junio, que reiteramos, no lo habíamos dicho, están habilitados para sufragar todas las personas que sean militantes del pacto y también independientes, es decir, gran parte de la población está habilitada, solo quienes militen en partidos distintos a este pacto que quedarán excluidos de poder participar en los sufragios de este domingo 9 de junio. Candidatos, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo está el ánimo? Muy bien, gracias. Excelente. Súper bien. Continuamos entonces. Hasta aquí vamos bien. Server.cl para que busquen su local también. Así es, su mesa, todo el tema, llegar bien informado ese día. Vamos a conversar a continuación sobre cultura, deporte y ocio para que nos puedan explicar sus propuestas para poder tomar este camino que siempre se ha dicho que es la alternativa, usted lo había dicho, profesor, al inicio, para poder enfrentar la delincuencia desde antes que ocurra, poder sacar a los jóvenes también de las drogas y de distintos tipos de problemáticas que afectan a la sociedad chilena en estos tiempos. Dispondrán de 3 minutos cada uno para que nos expongan sus ideas. Repetimos, en torno a cultura, deporte y ocio. Partimos con Roberto Villagra. Sí, yo creo que este es un punto fundamental que lo hemos esbozado transversalmente, pero que hay que colocarle un sello muy importante. Rancagua tiene una identidad cultural sumamente rica, como identidad Rancagua. Rancagua se constituye culturalmente desde el campesinado y desde la minería, a principios del siglo XX, y recogiendo todo lo que traía atrás. Tenemos nosotros que recomponer una autoestima del rancagüino y la rancagüina que logre sentirse identificado a la vez y orgulloso de ser rancagüino. Ese es el tema. Y redescubrir ciertas cosas. Carlos Orellano algunas cosas esbozó respecto del territorio. Yo sueño con ver, por ejemplo, llevado a un lugar como patrimonio el libro La Vía Simplemente de Oscar Castro en el sector estación, en el sector frente a lo que era la estación de ferrocarriles que venía de Subel, ¿no es cierto? Y que fue una etapa viviente, como lo tiene Caminito en Buenos Aires. Así es. ¿Ya? Y eso se puede hacer. Pero yo quiero señalar que la educación integral de los pueblos, no solamente a través de la educación del sistema escolar, sino que de los pueblos, se genera también a partir de un eje fundamental que es el reconocimiento de que el quehacer cultural debe ser parte de una preocupación fundamental del Estado. ¿Cuál es la parte del Estado, la herramienta del Estado más cercana a las rancagüinas y rancagüinos? Es la comuna, y esa comuna es la municipalidad. Por lo tanto, yo creo que hay que rescatar, hay que incentivar y desarrollar todo el espíritu artístico que tienen los niños y niñas. Todos somos buenos para algo, nadie es malo para todo, pero la educación, el territorio, las organizaciones tenemos que lograr que Rancagua pueda, yo diría, exacerbar
lo que son los dones de cada uno. Y para eso tenemos que tener una política pública que hoy día no tiene. ¿Cómo no poder enaltecer mucho más a aquellos artesanos que hoy día martillan el cobre en Rancagua, por ejemplo, como Pepe Basualto? Y que siempre están pidiendo cosas, porque no es porque quieran pedir, sino que no hay un Estado que le esté proporcionando la facilidad de ser artista, porque son artistas, ¿ya? Estoy colocando un ejemplo, digamos, de Pepe Basualto. Podemos, en diferentes partes del arte, podemos nombrar muchos rancagüinos y rancagüinas. Y en el tema del deporte es fundamental también. Es decir, si todo lo que hemos dicho ahora, en este primer tiempo que pasó, no conlleva arte, cultura, deporte, incentivo como política pública, se va a quedar en palabras. Y vamos a hacer un cosismo de cosas que podemos hacer, no hacer, más o menos, y no vamos a desarrollar Rancagua. Si estamos preocupados del desarrollo económico de Rancagua, preocupémonos también a la par por el desarrollo intelectual, el desarrollo de las habilidades, el desarrollo del arte, el desarrollo del deporte. Tiempo. Una buena salud habla también, ¿no es cierto?, de poder generar un espacio para un estado físico que nos permite efectivamente poder lograr mucho más que lo que tenemos hoy día. Carlos Arellano, su turno. A ver, yo creo que el tema de los incentivos en cada una de estas partes en la sociedad son sumamente importantes, ¿ya? Yo me siento orgulloso y creo que hay un producto hoy día que está a la altura de O'Higgins, a la altura de los hechos que ocurren en nuestra ciudad, que es nuestra querida orquesta del Liceo Óscar Castro, ¿ya? La Sinfónica del Óscar Castro es una pega inmensa, ¿ya?, que han hecho profesores ahí, que han sido dirigidos por el profe Marcial, ¿no es cierto?, y que han logrado un producto musical, ¿no es cierto?, de primera calidad. El tema es qué pasa después. Ahí se nos pierden nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, se hace necesario, y eso es una de las cosas que estoy proponiendo, la creación de la Orquesta Sinfónica de Rancagua, una orquesta profesional que funcione bajo el alero del municipio y que sea la proyección, ¿no es cierto?, de nuestros niños y jóvenes hacia arriba y enfoquen, ¿no es cierto?, sus pensamientos de desarrollo personal también en el mundo de la música y en el mundo de la cultura. O sea, por lo tanto, aquí la creación de la Orquesta Sinfónica de Rancagua. Esa es la primera tarea. Lo segundo, creo que es necesario también profundizar la actividad cultural en nuestros barrios. La actividad cultural en nuestros barrios expresada en una plaza ejerce control social, también no solo una actividad entretenida que fuimos a ver a la Plaza de la Esquina, sino también control social sobre un espacio que puede estar siendo mal usado desde el punto de vista de la seguridad pública. Por lo tanto, es un socio también en la actividad que permita, ¿no es cierto?, bajar los niveles de seguridad en un barrio, generando actividades de esas características en nuestros barrios. Lo tercero, creo que también tiene que tener un componente etario, ¿ya? Aquí yo veo los pequeños grupos de folclore de nuestros viejos, ¿ya? Cómo se sienten orgullosos y cómo se divierten viendo a sus pares en actuaciones de pequeños grupos folclóricos a través de los clubes de adultos mayores, en la Junta de Vecinos. Ballet folclórico de adultos mayores de la comuna de Rancagua. Hay que jugarnos aquí, tenemos que tener también la expresión artística de nuestros viejos, ¿no es cierto?, porque no se nos pueden quedar, ¿no es cierto?, fuera de lo que significa mostrarle a la ciudad lo que son capaces de hacer ellos y que créanme que son preciosas las actividades que ellos desarrollan, ¿ya? Pero eso hay que establecerlo en un lugar. Y lo último que yo creo también con respecto sobre todo al tema del deporte, hay que instalar en Rancagua el premio comunal del deporte, ¿ya? Donde el mejor voleibolista sea premiado cada año, el mejor atleta sea premiado cada año. ¿Saben por qué? Porque el deporte funciona en base a imágenes. Cuando la selección chilena ganó la Copa América 2 veces, nunca han habido más cabros jugando a la pelota que cuando lo hicieron ellos. El impacto que tuvo los Juegos Panamericanos recién en Chile en materia del crecimiento de deportes que nadie los conocía siquiera, tienen una importancia enorme. Y eso lo ven nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, en sus espejos, ¿no es cierto?, que están reflejados en los altos rendimientos, y eso es necesario, lo tenemos que instalar en Rancagua. Eso yo creo que son algunas de las propuestas que podemos trabajar
en materia sobre todo de incentivos para nuestra comunidad. Muchas gracias. Doctor, sus propuestas en deporte, cultura y ocio, tiene 3 minutos. Mira, yo creo que se han tocado bastante bien por mis dos compañeros aquí, sobre todo lo que es enfocado a cultura, totalmente de acuerdo, que hay que hacer un incentivo para que no se pierda el trabajo que se hace con los niños y adolescentes, que pueda continuar. Así que yo me voy a enfocar principalmente en lo que es deporte, que yo creo que son cosas que nos han tocado mucho. Cuando uno ha hecho deporte toda la vida y te ha tocado representar a clubes, yo jugué en Los Loros y en el Esmeralda. Yo me acuerdo cuando niño había muchas más canchas de fútbol aquí en Rancagua que podían ser ocupados por la comunidad en general. En cambio, y ahora se han perdido muchos campos deportivos. Entonces, una cosa práctica es entregar en comodato terrenos para que se hagan campos deportivos que puedan estar a lo mejor administrados por un grupo de clubes, a lo mejor no uno solo, pero 2 o 3 clubes que se hagan cargo para así también tener una sensación de pertenencia, para que esa cancha, esa instalación deportiva sea mejor cuidada y sea mejor usada. Y lo otro, en mi práctica como médico y haber trabajado en el fútbol profesional durante tanto tiempo, a mí todos los lunes o martes me llegaban pacientes que, porque jugando en la Santa Filomena o en Tuniche o en la cancha del Hoyo, aquí al lado del estadio El Teniente, se lesionaban y el club no tiene los recursos para poder ayudar a esa persona que estaba haciendo deporte en forma amateur, y empiezan con la pesca bailable, la anticuchá bailable, el bingo, la rifa, y hacer un seguro deportivo popular para ayudar a la atención oportuna y especializada de esos deportistas. Hay que tomar en cuenta que las personas que hacen deporte generalmente son personas sanas, así que son personas que trabajan y que producen para este país. Así que una atención adecuada también va a ayudar a que como sociedad no tengamos de repente el lastre, en el buen sentido de la palabra, de una persona que por una mala atención va a tener que ser jubilada o pensionada antes, siendo que podía haber una solución. Y esto es una cuestión que yo la vengo pensando y soñando hace mucho tiempo. Y de una manera adecuada, con una buena administración, se puede lograr, y ya con personas encargadas en la parte jurídica y que tienen nexos con instituciones deportivas, hemos visto que existe la posibilidad de hacerlo. Así que esa es una cuestión que vamos a darle impulso para que sea un caballito de batalla de nosotros y para todos los deportistas, porque ojo, esta es una de las regiones en que en que en todo el país más personas hacen deporte en forma amateur. Se calcula, según algunos datos, que entre 50.000 a 70.000 personas hacen deporte los fines de semana en la región de O'Higgins. Así que es una cantidad de personas que es muy importante. Bien, muchas gracias. Vamos a entrar a nuestro penúltimo punto ya, con un problema que es habitual en Rancagua y en hartas ciudades, en las grandes ciudades y conurbaciones de nuestro país, que son los problemas de la congestión, que se puede ver en la mañana, en la tarde, también al mediodía. Por ejemplo, Rancagua destaca como una de las ciudades con mayor cantidad de kilómetros de ciclovía, y siempre se ha postulado esto junto al transporte público como las soluciones a la congestión. ¿Qué proponen ustedes que harían para poder ayudar a paliar este problema que viven los rancagüinos y también gente de comunas externas a diario en la capital regional? Partimos con el candidato Arellano. O sea, claramente mi intención va a ser aumentar esa cantidad de kilómetros de ciclovía en nuestra ciudad. Yo creo que la convivencia vial, que hoy día está establecida por ley, ya va a tener que empezar a aplicarse definitivamente en nuestra comuna. Sobre todo que nosotros tenemos por delante el respeto a la aplicación, ¿no es cierto?, de la zona de emergencia en nuestra ciudad, en donde tenemos compromisos como ciudad, sobre todo en materia de reducir la cantidad de estacionamientos del centro de la ciudad, ¿ya? ¿Qué es lo que propongo yo ahí? ¿Ya? Nosotros debemos concesionar algunos de los puntos referentes o de la Alameda o del eje Millán, ¿no es cierto?, en donde podamos instalar estacionamientos públicos, ¿no es cierto?, por la vía de la concesión, para poder sacar esta cantidad de vehículos que hoy día congestionan altamente la ciudad y hacen que esta convivencia vial sea atroz. O sea, aquí es una pelea entre la bicicleta con los peatones con los autos y los autos con las bicicletas. Y para qué decir con los que manejamos motos, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que el respeto de la ley va a ser fundamental, y para eso debemos generar
las condiciones para que se respete esa ley de convivencia vial que tiene importancia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no podemos seguir viviendo en una ciudad en que de ningún punto de ella se puede llegar al hospital regional en micro. No hay micros al hospital regional, ¿ya? Y eso no puede ser. Aquí la experiencia que hace pocos días atrás tuvo la ciudad de Temuco, con la presencia del ministro de Transporte, haciendo una asamblea comunal, ¿no es cierto?, en donde definieron junto con los empresarios de la locomoción colectiva, ¿no es cierto?, los nuevos recorridos que abarcaran y cubrieran espacios que no estaban llegando las micros, porque por un lado tenemos que desincentivar, ¿no es cierto?, el uso del auto, pero tenemos que tener locomoción colectiva de calidad y que llegue a todos los puntos. ¿Ya? Nadie se va a bajar de su auto si tiene que bajarse en cualquier punto, ¿no es cierto?, y caminar 1,5 kilómetros a 2 kilómetros hasta el hospital regional para poder llegar, ¿no es cierto?, a proveerse de un servicio tan importante como es la salud. O sea, que y no son clínicas privadas. Ya estamos hablando del lugar donde van todas las personas de menos recursos de toda la región a proveerse de un servicio de salud. Locomoción colectiva de calidad, mayor cantidad de kilómetros de ciclovía y meternos definitivamente en lo que significan los grandes proyectos de vialidad, ¿no es cierto?, de vialidad urbana, como son la conexión desde Punta de Cortés hasta Chancón, doble vía. Ese sector de la ciudad hoy día se nos pobló, está lleno de edificios, ¿no es cierto?, al lado del hospital. Son, creo que alrededor de 20.000 personas las que llegaron a ese sector y por lo tanto la congestión vehicular ahí no da para tener una sola vía y por lo tanto hay que meter toda la gestión para poder apurar ese importante proyecto de vialidad. Y la conexión de República de Chile hasta ese punto es vital. Nos queda aproximadamente 2 cuadras de conectividad después del Patricio Mequi hasta llegar a Salvador Allende, ¿no es cierto?, y concretar eso, ¿no es cierto?, para poder mejorar importantemente la vialidad de todo este sector. Pero insisto, aquí los cambios de conductas y los proyectos de mejoramiento, sobre todo de la locomoción colectiva pública, ¿no es cierto?, son lo más importante que podemos hacer. Tenemos que bajarnos de la bicicleta. La persona que vive en el shopping, allá en el sector norte, y viene a hacer una gestión al caballo Bernardo Higgins, tiene exactamente 12 cuadras. ¿Ya? Entonces, no estamos hablando de la ciudad, la región metropolitana, estamos hablando de una ciudad a escala humana, gracias a Dios todavía, y que tenemos que conservar esos rasgos, porque eso es calidad de vida para los que viven en definitiva en este espacio que se llama Rancagua. Hugo Bosa tiene 3 minutos. Claramente la congestión vehicular es un problema tremendo y esto pasa porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero después de los grandes centros urbanos del país, como son la región metropolitana, el Gran Concepción, la conurbación Valparaíso, Viña del Mar y la conurbación La Serena, Coquimbo, después de eso viene Rancagua, Machalí, por cantidad de personas, por cantidad de habitantes. Entonces, claramente aquí la solución no es solamente de Rancagua, hay que hacer un trabajo en conjunto con la comuna de Machalí para poder solucionar un tema que está creciendo lamentablemente y se está poniendo cada vez peor, que es la comunicación vial que existe entre estas dos comunas. Porque mucha gente que vive en Machalí trabaja en Rancagua y al revés también, mucha gente que vive en Rancagua trabaja en Machalí. Así que no se puede tomar una decisión de una sola comuna y es súper importante eso. Y lo que decía Carlos es cierto, yo tengo 55 años. A mis padres les entregaron la casa de la Manso Velasco cuando yo tenía 11 meses. Y han pasado 55 años y a ellos le dijeron ahí en ese momento que en 2 o 3 años más República de Chile iba a continuar hacia el otro lado de la línea del tren. Y han pasado 55 años y no ha habido nada. Y entonces me llama la atención, o no les importa o les da lo mismo, pero no entiendo cómo las autoridades de nuestra comuna durante 55 años no han hecho gestión para que esta vía que es tan importante esté viable. O sea, para poder llegar al hospital regional desde los Alpes, una persona tiene que saber pasar por el centro de Rancagua o irse a dar la vuelta por el camino de Las Coloradas, por el camino a Tuniche. Hace poquito, hace unas 6 o 7 semanas atrás, hubo lluvia intensa. Un camión quedó atrapado ahí en el paso bajo nivel de Baquedano. Había agua en el paso bajo nivel de la Alameda. Y las personas que iban al hospital de ese sector norte de Rancagua tenían que irse
o por Tuniche o por Río Loco, lo que es una cuestión realmente impresentable. Entonces hay que conocer los lugares donde están este tipo de situaciones. O sea, yo no puedo entender tampoco que, por ejemplo, al lado del Teniente, ahí al final de Millán, durante años hay un cuello de botella que no permita un adecuado flujo de vehículos hacia el sector poniente, a todo lo que son las villas Galilea, Bosques de San Francisco, y tienen que pasar por un paso sobre la línea del tren. Esa es una cuestión que hay que hacer la gestión a donde sea, ante Ferrocarriles del Estado, en el Ministerio de Transporte, pero para solucionar eso y darle una mejor calidad de vida a las personas. Bien, muchas gracias, doctor. Pasamos en último lugar con el profesor Villagra. Sí, yo creo que este es un tema que tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver también con el deterioro de la calidad de vida en transportarse de un lugar a otro en distancias que no son kilométricas, pero que el trayecto lo hace imposible. Pero hay que, yo diría, tener claro que esto tiene causas. Primero, que la planificación urbana y rural no la están haciendo los aparatos del Estado en función del bien común. Se está haciendo en función de cómo crecen o no crecen las poblaciones, las villas, pero eso en un crecimiento desregulado que solo ha beneficiado a las grandes inmobiliarias. Ese es el negocio. El tema automotriz, no hay ningún control respecto a ese tema. Entonces, me parece que abrir República de Chile es un tema que ya no es un sueño, es un tema necesario, urgente, como se ha expresado acá, y soy parte de aquello. Pero tenemos que nosotros abordar. Y para eso tenemos que ver cuáles son las experiencias de otras partes. Las grandes ciudades que han resuelto el tema de la congestión y le han dado calidad de vida, el caminar en la ciudad, no como una cosa tediosa, sino que sea amable, son los países que han tenido la mejor locomoción colectiva o transporte colectivo. No hay otra, es decir, no es posible de que yo tenga que irme todos los días en auto a trabajar. Y a muchos les pasa lo mismo. Sale hasta el gato en auto. Y a veces, ojo, ya no solamente un auto de la casa, vamos en dos. Sale hasta el gato en auto. Entonces, eso se va a resolver en la medida que tengamos una planificación comunal que dé cuenta de no el espacio público de trayecto se use en función de los intereses de la gente y no solamente de la inmobiliaria. Los planos reguladores tienen que cumplirse y tienen que tener etapas y tienen que tener plazos y abrir la participación, como dice la ley, para irlo incluso modificando en función de las cosas que van sucediendo. Entonces, ese es un tema fundamental. Por ejemplo, ¿a quién ha beneficiado todas las ciclovías que se han puesto? Estoy hablando de las del centro. Ojo con eso, ¿ya? Yo creo que hay que revisar aquello. Hoy día, ¿dónde se están estacionando los autos? Sector de colegio Javiera Carrera, Don Bosco, Instituto Higgins. Ya se está estacionando en las veredas. Freire se estaciona en las veredas, es decir, la gente busca, porque hay tantos vehículos que tiene que buscar. Y por otro lado, está haciendo la panacea, ¿no es cierto?, casas viejas, antiguas de Rancagua que se han demolido, no respetando nada lo que es el plano damero patrimonial, ¿no es cierto?, y transformándose fácilmente en un negocio de estacionamiento. Entonces, aquí el mercado es el que ha tendido a usarse como herramienta para regular, y eso no sirve. El mercado no puede regular la calidad de vida, en este caso de lo que estamos viendo nosotros como es el trayecto. Hay que revisar. Y la locomoción colectiva en un país neoliberal absolutamente, evidentemente está en manos privadas. Y tenemos que llamar a quienes tienen aquellas concesiones en función de que nos subamos a la mesa todos para un plan de descongestión y que se suban también los que ganan plata con esto, la locomoción colectiva. ¿Quién regula el tema de los colectivos? Los horarios. Ministro de Transporte. Entonces, ese tema tenemos que conversarlo amigablemente como rancagüinos y rancagüinos para que tengamos eficiencia en el transporte público y que resuelva el tema de la calidad de vida, de lo que significa transportarse para las múltiples actividades que tenemos nosotros como ciudadanos en diferentes etapas de la vida, sobre todo en el tema, ¿no es cierto?, del adulto mayor que está creciendo con el tema de la mayor expectativa de vida. Por lo tanto, 26%. Absolutamente, muy grande. Por lo tanto, yo creo que tenemos que regular,
tenemos que jugar el rol del Estado y no solamente nosotros estar aprobando, ¿no es cierto?, planos de reguladores que no benefician al conjunto de los rancagüinos. Bien, muchas gracias. Ahora va a tener tiempo para agregar lo que le haya faltado, porque tenemos el último punto que va a ser 3 minutos para que ustedes puedan expresar alguna idea que les quedó pendiente, algo que no pudieron explicar del todo, así que cada uno va a tener 3 minutos y además para que también haga el llamado a que la gente participe este día domingo y pueda votar por ustedes, pero lo más importante es que participe en este tipo de elecciones. Partimos con el doctor Hugo Boza, tiene 4 minutos, lo vamos a dejar para que también haga el llamado. Bueno, una de las cosas que ha alejado a la gente de la política o de opinar en política o de votar o de interesarse es la sensación de que mucha gente que está en política hace mal uso de su cargo, de los recursos y que en algunos casos también lamentablemente usufructa de ese cargo. Entonces, cuando yo sea alcalde va a haber una transparencia total, absoluta, absolutamente transparente. Yo no soy de prometer muchas cosas, pero sí puedo prometer que se va a trabajar con probidad y con honradez. La alcaldía no será una caja pagadora de favores políticos. Absolutamente, yo soy respetuoso de la carrera funcionaria. Me parece que una persona que técnicamente ha trabajado durante 25, 30 años en la municipalidad o en la corporación municipal y que ha demostrado que hace un trabajo eficiente y efectivo, no puede ser que por un favor político se le ponga a alguien al lado al cual le tiene que decir jefe, que gana 3 veces más, pero esa persona sigue haciendo el trabajo. Eso no va a ocurrir, se los aseguro, eso no va a ocurrir. No le debo favores a nadie, así que esto es una cuestión que es una cosa de principio y que es algo que he tratado de hacer durante toda mi vida. Creo y soy un ferviente creyente de la meritocracia y creo ser también un ejemplo de la meritocracia. En mi familia no había ningún médico y por el esfuerzo de mis padres y obviamente por el esfuerzo mío pude estudiar y he tratado de hacer una carrera honesta y tratando de poder ayudar desde mi punto o desde mi lugar en la sociedad a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y eso mismo quiero llevarlo a este trabajo social, porque yo creo que esto es una cuestión que uno trae en la sangre. Mi madre hace poco me dijo, ¿para qué te metí en esto? ¿Para qué anda metiéndose en tontera, mijito? Bueno, yo creo que ella es bastante culpable de esto porque ella fue durante 16 años presidenta de la Junta de Vecinos de la Manso de Velasco, donde yo vivía. Así que lo que se trae en la sangre se hereda, no se hurta. Así que espero que confíen en este proyecto. Soy un rancagüino de nacimiento y de corazón. Amo mi ciudad, me da mucha pena que nuestra ciudad haga noticias solamente por cosas negativas, siendo que yo siempre he pensado que deberíamos ser una de las capitales regionales más importantes del país, porque somos la capital regional de una de las regiones más ricas del país, así de simple. Y no puede ser que incluso pasan cosas que pueden ser hasta irrisorias para el resto, pero que a mí me dan mucha rabia. O sea, nos saltan hasta en el pronóstico del tiempo, dan el tiempo de Santiago, después dan el de Talca, que muchas veces ni nombran a Rancagua. Y creo que nosotros como rancagüinos merecemos vivir en una ciudad que sea mucho más potente, mucho más pujante, que entre al siglo XXI como la gran ciudad y la gran capital regional que debería ser. Por eso voten en este proyecto y este 9 de junio crean en Hugo Boza. Muchas gracias, candidato. Roberto Villagra tiene espacio de 4 minutos para presentar alguna última idea y llamar a votar. El profesor Roberto Villagra. Porque si le dice doctor Boza, yo soy profesor y estoy tremendamente orgulloso de ser profesor, así que por favor destáquelo. La verdad de las cosas es que nosotros enfrentamos una elección el 27 de octubre y para eso estamos preparando, ¿no es cierto?, este 9 de junio, esta primaria, como un ejercicio democrático en donde las rancagüinas y rancagüinos podrán elegir a un candidato. Y eso tiene un mérito tremendo. Significa quitar la potestad de los partidos políticos para que ellos designen el candidato. Lo designa la ciudadanía. Eso ya es importante. Segundo, tenemos que apostar a una democracia real.
se vino al suelo esta democracia que le decía a usted, señora, y usted se aburrió y yo también me aburrí, de que cada 4 años se llegaba, ¿no es cierto?, a decir, por favor, vote por mí, pasaban los 4 años y nadie se acordaba de nada. Esa democracia que se llamaba representativa se vino al suelo. Lo que queremos es instalar una democracia participativa. Rancagua tiene derecho a participar de las grandes decisiones en las políticas públicas de Rancagua, e incluso en el presupuesto de Rancagua. En las comunidades educativas tienen derecho a participar en el Consejo Escolar con facultades para resolver los problemas de las comunidades educativas y los recursos que hay ahí. También hay que instalar los mismos consejos territoriales en la salud. También tenemos que aportar a darle mucho más cuerpo democrático a las juntas de vecinos, en donde no hayan 2 o 3 personas que se lleven toda la pega, sino que participemos. Es decir, tenemos que recuperar el sentido de la política, porque durante estas décadas se ha vaciado de sentido el de la política y que tiene hastiado a todo el mundo en la desesperanza y la desconfianza. ¿Cómo va a ser posible que no nos aburramos de eso cuando la verdad de las cosas que se ha confundido, se ha venido haciendo un mal uso del poder político para un negociado, muchas veces incluso personal o personales, individuales, con los bienes públicos? Transparencia para Rancagua, seguridad para Rancagua, participación para Rancagua, cultura para Rancagua, educación pública y salud pública para Rancagua. Aquí cabemos todos en un proyecto distinto, en un proyecto que haga posible que efectivamente el sueño justo de vivir mejor sea efectivo, porque Rancagua lo merece y tenemos efectivamente todos los condimentos, las condiciones, las características para llegar a ser una ciudad pujante al respecto en todos los aspectos de la vida. Transparencia absoluta. Los recursos de los rancagüinos se tienen que quedar en los rancagüinos, en ningún bolsillo, y que la justicia se aplique para todos por igual. Yo creo que es bueno que haya funcionado la institucionalidad jurídica, judicial, con los últimos casos que se han desarrollado en Rancagua. Eso es muy bueno. Pero me preocupa mucho que eso no sea parejo también, porque tenemos muchos casos en que no está resuelto. Tenemos casos de corrupción anteriores que no fueron resueltos. El caso de Hermosilla puso en la retina de todos nuevamente casos que pasaron en el gobierno anterior y que no han sido resueltos. Entonces, soñemos realmente, creámonos que podemos tener el derecho a repensarnos, a reesperanzarnos, a que efectivamente Rancagua puede ser distinto, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. Yo postulo a ser alcalde de Rancagua y también con un respaldo de muchos años de lucha en contra de la dictadura, por la educación pública y por el Magisterio Nacional y las organizaciones sociales. Tiempo. Espero llegar con las profesoras, con los profesores, a ser parte de este municipio. Espero que se haga justicia allí donde no la ha habido todavía con la salud y la educación pública. Por Rancagua, sin ninguna duda, marque Roberto Villagra. Bien, candidato Arellano, tiene 4 minutos. A ver, yo, como le digo a Rancagua es la casa grande, ¿ya? Y yo no coincido una casa en que cada uno de las personas que la habitan no tengan responsabilidades dentro de ella, ¿ya? En nuestras casas personales, ¿no es cierto?, donde convivimos con nuestra familia, no es concebible que cada uno de los que están dentro de esa casa tengan responsabilidades que cumplir, ¿ya? Y tareas que realizar todos los días. Esa es la perspectiva de lo que yo quiero para mi Rancagua, ¿ya? Y lo quiero hacer desde la perspectiva de que yo soy el último de los 3 alcaldes que nunca he estado metido en temas de probidad, nunca. Segundo, mi experiencia de todos estos años la quiero volver a poner a disposición de esta casa grande que se llama Rancagua. ¿Y por qué estos elementos para mí son importantes? Porque tal cual lo dice Roberto, tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo. Yo no quiero más una sociedad individualista, egoísta, como la que estamos viviendo hoy día en nuestro querido país y en el mundo en general. Yo creo que es importante meternos en una sociedad en que cada uno no solo se preocupe, sino que se ocupe en concreto, ¿no es cierto?, de las tareas dentro de lo que son nuestras ciudades. Una ciudad sucia no es una ciudad
que es responsabilidad solo del alcalde o de la empresa que provee el servicio de extracción de la basura. Somos miles de rancagüinos todos los días que botamos un chicle, que tiramos el pucho, que botamos un papel, ¿ya? Y que eso genera las condiciones de suciedad muchas veces en que estamos viviendo en nuestra ciudad. Por eso que yo lo que propongo ahí en concreto, ¿no es cierto?, tiene que ver cómo somos corresponsables de todo lo que pase y de lo que no pase en nuestra ciudad. ¿Ya? Un ciudadano comprometido, un ciudadano que participa, es un ciudadano que tiene una opinión muchísimo más clara frente a las autoridades que han sido elegidas. Tiene un mayor control sobre las autoridades que han sido elegidas. El deber en una democracia de los ciudadanos es controlar esa democracia y el ejercicio que están ejerciendo los elegidos por ellos, ¿no es cierto?, para que sea un ejercicio transparente, un ejercicio probo y un ejercicio que está al servicio de los demás. Ese es el llamado que yo quiero hacer, ¿ya? Dejarnos de pensar en el Rancagua que el culpable es el alcalde o la alcaldesa, que el tema de la sociedad, el culpable es acá. Vivimos echándole la culpa a los demás, ¿ya? Yo siempre pongo el ejemplo, Roberto habló de las ciclovías, ¿ya? Se nos olvida que en esas ciclovías antes habían autos estacionados, nunca estuvieron libres, nunca, ¿ya? Estaba lleno de autos estacionados en un borde de la ciudad, mañanas completas, tardes completas, ¿ya? Y lo que nosotros decimos es que esta ciudad también es vivible desde el punto de vista de circular en ella de la manera más transparente, de la manera más eficaz, ¿no es cierto?, que nos haga funcionar como ciudad. Si logramos eso, esta casa grande, créanme, que va a ser mucho mejor que la que tenemos hoy día, y eso indudablemente es tarea de cada uno de todos nosotros. Por lo tanto, los invito a votar este domingo 9, ¿no es cierto? Server.cl, con su root pueden buscar el local donde van a votar, y coincidir plenamente con mis compañeros en que esta es la primera vez que tenemos una primaria como corresponde. Han habido 2 primarias en Rancagua. La otra fui partícipe yo y la gané, compitiendo con Ortiz, con nuestro ex colega concejal, y con Raúl Guíñez, mi ex jefe de salud. Me tocó competir después con él. Esta es la primera primaria legal que vamos a tener y tiene una trascendencia enorme para que los ciudadanos digan: este o esta va a ser quien nos represente al mundo de la centroizquierda en nuestra querida ciudad de Rancagua. Bien, muchas gracias a los 3 candidatos por haber venido, por haber expuesto sus ideas acá en Sexta Visión. Esperamos que se hayan sentido cómodos, que haya sido una buena oportunidad de expresar y también de intercambiar ideas. Muchas gracias, candidatos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. A todo el equipo ahí. Y también queremos agradecerle a ustedes por su sintonía, por habernos acompañado, también a todo el equipo técnico que hace posible llegar hasta sus casas con esta transmisión, y los queremos invitar para participar de las elecciones de este día domingo 9 de junio, en donde el Pacto Chile Contigo Mejor elegirá a un candidato que se posicionará en las elecciones de alcalde en octubre próximo. Así que les agradecemos y los invitamos a participar, agradecerles por su sintonía. Muchas gracias.